Epístola a los Hebreos, capítulo que tenemos es el capítulo 11 de Hebreos, y versículo es el versículo 13. Dice la palabra de Dios: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tenemos esta palabra de Dios que el Espíritu Santo nos muestra en esta tarde. Encontramos en este capítulo 11 a hombres y mujeres que el Espíritu Santo los cataloga como los héroes de la fe. Y usted mira a detalle aquí cada hombre lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que vivir, los años de vida que Dios les concedió. Pero el Espíritu Santo nos dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si miramos primeramente al Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que el Señor, aún desde su nacimiento, fue perseguido. Dice el Espíritu Santo que cuando nació el Señor, mandaron a matar a todos los niños menores de 2 años. La razón era para darle muerte al Señor, lo buscaban a Él para darle muerte. Pero nada sucede sin que Dios lo permita, nada pasa sin que Dios lo permita. Porque no era el tiempo todavía que el Señor tenía que morir. Tuvo que llegar el momento en el cual el Señor iba a hacer la obra bendita de salvación. Pero durante el tiempo que el Señor caminó sobre la tierra, su peregrinación en la tierra, los años de vida que tuvo el Señor en la tierra, usted lee la palabra de Dios, los años de vida que el Señor estuvo sobre la tierra. Usted lo mira cuando a Él lo despreciaron, lo desecharon, porque así estaba escrito, que al Señor lo iban a despreciar, lo iban a desechar. A pesar de haber hecho milagros, de haberse manifestado en la vida de aquellos pueblos que Él visitó, sin embargo la gente lo rechazaba. La gente decía: fuera, vete, no te queremos. Mire cómo es la vida de alguien que va peregrinando sobre la tierra. Llegó el momento en que el Señor tenía que realizar la obra de salvación. Y usted sabe, hermano, hermana, que uno de ellos fue quien lo traicionó. Dice la palabra de Dios que uno de los que comía con Él a la mesa fue quien lo traicionó. Dice el Espíritu Santo que lo vendió por 30 piezas de plata. Aquel en el cual el Señor confiaba, que el Señor le contaba los secretos, sin embargo lo traicionó, dice el Espíritu Santo. Pero así estaba escrito. Pero mire lo que tuvo que sufrir el Señor mientras peregrinaba en la tierra. Llegó el momento cuando lo prendieron
lo llevaron para ser interrogado, para ser juzgado. Aquella gente que le había hecho milagros, le había hecho maravillas, la misma gente pedía que el Señor fuera crucificado. Pero aquí estamos leyendo, dice la palabra de Dios, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La familia en esta ocasión está dando gracias a Dios porque Dios los ha ayudado. Nuestra hermana Pilar estuvo enferma, está enferma. Pero mire la manifestación de Dios. Uno cree las cosas imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Cuando está en la voluntad de Él, Él actúa maravillosamente cuando Él lo permite, cuando Él lo quiere. Pero así como Israel mientras estuvo en la tierra, mientras peregrinó sobre la tierra, fueron varias jornadas las que vivió Israel, y unas jornadas muy difíciles, muy complicadas, hermano. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, usted sabe que se encontró primero con el mar. Pareciera que no había salida, pero mire lo que hace Dios. Dice el Espíritu Santo que Dios abrió, permitió que las aguas en el mar se abrieran e Israel pasó en seco. ¿Quién hace eso? Lo hace Dios. Eso lo hace Dios mientras el pueblo va peregrinando, mientras el pueblo va caminando, lo hace Dios. Llegaron a encontrarse en una oportunidad con las aguas amargas. Mire las jornadas que vivió Israel. No podían beber las aguas porque las aguas eran amargas. Qué difícil cuando alguien llega a esa etapa de amargura, a esa jornada donde hay agua pero no se puede tomar porque es amarga. Dice que el pueblo de Israel quería beber pero no podía porque las aguas eran amargas. Mire esa jornada. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Dice la palabra de Dios que Dios le mostró a Moisés un árbol y por medio de aquel árbol endulzó las aguas. Así hace Dios mientras peregrinamos sobre la tierra. Así hace Dios con sus hijos mientras peregrinamos sobre la tierra. ¿Qué jornada está viviendo usted? Esta familia ha vivido varias jornadas en la tierra, ha pasado por diferentes valles, el valle de sombra de muerte. Ahí está nuestro hermano, que siempre ha estado enfermo, pero ahí está, gracias a Dios. Ha pasado por ese valle de lágrimas, por ese valle de sombra de muerte. Sin embargo, ahí está la presencia de Dios. Ahí ha estado Dios a pesar de que los humanos somos infieles, a pesar de que no correspondemos al favor que Dios nos hace. Sin embargo, la presencia de Dios ahí, dice el Espíritu Santo, que nosotros somos peregrinos, hermanos, vamos de paso en la tierra. Y hay cosas que pasar mientras vamos peregrinando. Cada día que pasa es una experiencia para usted. Cada año que pasa es una experiencia para usted. Es una experiencia para cada uno de nosotros. Pero sobre todo ello, ahí ha estado la presencia de Dios con cada uno de sus hijos y de sus hijas para ayudarlos, dice el Espíritu Santo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabe cómo le preguntaron a aquel hombre y le dijeron: ¿cuántos son los días de los años de tu peregrinación? Tantos son los años que he peregrinado sobre la tierra, dice el hombre. Pocos y malos han sido mis días. Mire cómo fue la vida de esos hombres, cómo ha sido la vida suya mientras peregrina sobre la tierra. Sin embargo, usted ha experimentado la presencia de Dios. Sin embargo, usted ha sentido que Dios lo ha ayudado, que Dios le ha tendido la mano, que Dios ha estado con usted. Por eso dice usted: gracias a Dios, que Dios hasta aquí me ha ayudado. Oigamos qué dice el Espíritu Santo: confesando que eran extranjeros
y peregrinos sobre la tierra, dice el Espíritu Santo. Oigamos qué dice Deuteronomio. Vamos a leer qué dice este otro texto del libro de Deuteronomio, capítulo que tenemos aquí. Del libro de Deuteronomio es el capítulo 8. Capítulo 8 de Deuteronomio, y miremos qué dice la palabra de Dios, el versículo 15 y 16 dice la palabra de Dios. Mire qué dice: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Pero mire lo que hace Dios, para a la postre hacerte bien. Mire cómo tiene Dios el cuidado fiel de nosotros mientras vamos en este mundo, hermano. Cantamos, ¿verdad? El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Mientras vamos en este mundo, vamos caminando. ¿Sabe qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción, dijo Él, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y aquí estamos leyendo, dice la palabra, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. En la tierra vamos, hermano, vamos en peregrinación. Esta vez la familia, Dios ha movido sus corazones para decirle a Dios gracias porque te has manifestado grandemente. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, dándonos salud. Gracias a Dios porque los ha ayudado. Y así va a ser Dios con cada uno de nosotros. Así hace Dios con nosotros. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. ¿Alguna vez has sentido sed, hermano, y no tiene cómo mitigar su sed? ¿Alguna vez ha tenido hambre y no tiene para saciar su hambre? Puede que algunos han pasado esa experiencia donde tienen hambre pero no tienen qué comer. Dice la palabra de Dios que estamos leyendo: y Él te sacó agua de la roca del pedernal. En cada etapa de la vida, hermanos, en cada jornada que vivieron los hombres que quedaron escritos en la palabra de Dios, Dios no los abandonó. Dios no los dejó ahí, no los dejó solos en el desierto, donde había serpientes ardientes, donde no había agua. No los dejó, hermano. Mire que dice la palabra de Dios, que les sacó agua de la roca del pedernal. Donde uno siente que es difícil, ahí está el poder de Dios. Donde uno mira que es complicado, ahí se manifiesta el Señor. Ahí está Dios para ayudar a sus hijos. Mire qué hizo esta vez: y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Para el humano es difícil, ¿verdad? Pero para Dios no. Les dio agua en el desierto. Dice la palabra de Dios que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Mire cómo es la vida de alguien que va en peregrinación, afligiéndote y probándote. Pero después dice la palabra, para a la postre hacerte bien. Eso es lo que hace el Señor con sus hijos, es lo que hace el Señor con sus hijas, para a la postre hacerte bien. Y por eso estamos gozándonos en la presencia de Dios, porque Dios ha hecho bien a esta familia en esta peregrinación que llevan. Parece que nuestro hermano más de 80 años, posiblemente nuestra hermana también. Pero miren, hermano, Dios los ha ayudado durante ese tiempo que han caminado con el Señor.
Puede que han tenido pruebas, han tenido luchas, han pasado diferentes jornadas en la historia de su vida. Sin embargo, ahí están. Dios los ha ayudado, Dios los ha bendecido, Dios los ha socorrido. Y dice el Espíritu Santo, para a la postre hacerte bien, para después hacerte bien. Por eso se llena de alegría el corazón, por eso se llena de regocijo el corazón, porque así hace Dios, hace bien. Después de una lucha, ahora el Señor hace bien, dice la palabra de Dios. Y no solamente con nuestros hermanos, lo puede hacer con nosotros también. Lo va a hacer con nosotros también. Mientras vamos peregrinando en la tierra, hermano, hay muchas cosas que pasar. Lo vivieron los hombres en la palabra de Dios. Muchos hombres que quedaron aquí en la palabra de Dios vivieron esas etapas, hermano, donde los vivieron enfermedades, vivieron el rechazo, sintieron el menosprecio, sintieron aquellas cosas que nos hacen quitar el ánimo, nos hacen quitar el valor, nos hacen quitar aquel deseo de seguir adelante, de continuar el camino, pero lograron pasar. Como Elías, ¿se acuerda usted? Dice la palabra de Dios que Elías fue un hombre de Dios. Sin embargo, cuando el hombre fue perseguido, el hombre se sintió desmayado, se desmayó el hombre. Y a causa del desmayo se durmió. Pero mire el cuidado de Dios, ese cuidado especial de Dios para a la postre hacerte bien. El hombre, mientras peregrinaba en la tierra, el hombre desmayó como humano. Se desmayó, se debilitó. Pero mire lo que hace Dios. Cuando el hombre estaba dormido, cuando el hombre estaba sin fuerzas, cuando el hombre estaba ya como que perdiendo la esperanza, llega Dios y le dice: come, porque el largo camino te resta. Era tanta la debilidad, hermanos, que el hombre comió y se volvió a dormir. Pero mire el cuidado de Dios. Luego otra vez llega el Señor y le dice: come, bebe, porque el largo camino te resta. Dice que el hombre comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó. Mire, hermano, cómo hace Dios para fortalecernos en el camino. Cómo hace Dios para fortalecer a sus hijos, a su pueblo en el camino. En ese camino escabroso, en ese camino tal vez algunos llenos de espinas. Sin embargo, lo que hace Dios, dice que Elías, hermano, recobró el ánimo, recobró la fuerza, y el hombre continuó su camino. La peregrinación le faltaba al hombre llegar a la meta, porque nosotros tenemos una meta final. La meta de los cristianos, los que por la gracia de Dios estamos en comunión, es terminar nuestra carrera en bien, hermanos. Terminar nuestra carrera en bien. Esa es la meta. Solo el Señor con nosotros en esta peregrinación que llevamos, porque no se sabe qué hay mañana. Pero la meta es terminar nuestra carrera en comunión. Terminar nuestra peregrinación sobre la tierra, pero en comunión con el Señor. Dice la palabra aquí: para a la postre hacerte bien. Oigamos qué dice este otro texto aquí cerca. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Oigamos qué dice este otro versículo que tenemos aquí siempre en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer la palabra de Dios. Para a la postre hacerte bien. Miremos qué dice la palabra aquí, capítulo 1 de Deuteronomio. Y oigamos qué dice la palabra de Dios. Versículos 31 en adelante dice la palabra: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Mire qué cuidado de Dios, hermano.
Mire qué cuidado del Señor mientras vamos en esta peregrinación, mientras vamos caminando, mientras vamos adelantando. Qué cuidado especial del Señor. Algunas veces no nos damos cuenta que el Señor nos lleva de la mano, que el Señor nos ayuda en esas etapas. Dice la palabra: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado. ¿Cuánto es el camino que usted ha andado con el Señor? Si usted le pregunta a los hermanos cuánto es el camino que han andado con el Señor, ellos le contarán. Puede que no les alcance el tiempo a ellos para contar todas las cosas que han vivido en ese tiempo de vida que tienen con el Señor, desde que se convirtieron, desde que se bautizaron hasta este día. Podrían contar ellos cómo Dios los ha ayudado. Podría contar usted también cómo Dios le ha bendecido, cómo Dios le ha socorrido, cómo Dios lo ha consolado. Podría contar usted también las maravillas de Dios, cómo Dios le ha sacado de esa etapa difícil que usted ha vivido. Dice la palabra de Dios: mire, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Tal vez 1 año, tal vez 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 25 años. ¿Saber cuántos años ha caminado usted con Dios, hermano, hermana? ¿Saber cuánto tiempo ha caminado usted con Dios? Pero si estamos hasta este momento, ha sido porque Dios nos ha traído de la mano. Ha sido porque Dios nos ha ayudado. Cuando nos hemos debilitado, ahí ha estado Dios para darnos fuerzas. Cuando nos hemos desmayado, ahí ha estado Dios para darnos alimento, la palabra de Dios, para recobrar las fuerzas y continuar el camino que llevamos. Cuando usted se ha quedado pobre, cuando ha estado en la pobreza, ahí ha estado Dios con usted. Cuando usted ha estado en la riqueza también, porque hay un valle, hermano, el valle de bendición. Ese valle de Beraca, dice que así se llama ese valle, el valle de Beraca, el valle de bendición, donde cuando el cristiano pasa ese valle, ríe, canta. El cristiano no siente el tiempo porque está pasando esa etapa del valle de bendición, pero cuando está en esa etapa del valle de lágrimas, siente que los días no pasan, pero ahí está Dios con ellos. Ahí está el Señor para ayudarlos. Dice la palabra de Dios: y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Esa es la debilidad de nosotros, mire, que no le creemos a Dios. Israel no le creyó a Dios. Sin embargo, mire, el cuidado de Dios, el cuidado del Padre, como trae el hombre a su hijo, así Dios. Qué especialidad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino. Esa es la bendición para nosotros los que vamos peregrinando en la tierra. Somos peregrinos, pero delante de nosotros va el caudillo, va el todopoderoso, va el gigante, va nuestro Dios. Delante de nosotros va aquel que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Él va delante de nosotros, pero le repito, mire, la debilidad de nosotros los humanos. Dice: y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros. Él va delante de nosotros, hermano. Él va delante de nosotros para pelear nuestras batallas. Él va delante de nosotros para despejar nuestro camino. Él va delante de nosotros, y por el camino donde Él permita que pasemos, por ahí pasaremos, pero no nos va a abandonar el Señor, no nos va a dejar. En la promesa de Él. Dice aquí, mire la palabra de Dios: donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Qué bendición, ¿verdad? Oigamos qué dice el libro de Nehemías. Vamos a leer este otro texto.
el cuidado especial del Señor para con su pueblo, el cuidado especial de Dios para esta familia, para nosotros también los que vamos peregrinando en la tierra, ha sido el especial cuidado de Dios para nosotros mientras vamos caminando. Miremos qué dice el libro de Nehemías, le decía. Oigamos qué dice este otro texto aquí que tenemos en la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8. Capítulo 9 de Nehemías, es capítulo 9 de Nehemías, y oigamos qué dice la palabra del Señor, este otro versículo que tenemos aquí. Capítulo 9 del libro de Nehemías, versículo que tenemos es el versículo 10, dice la palabra de Dios. Miremos el 9 y el 10. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabíais que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Versículo 11, dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Versículo 25, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Miren el cuidado de Dios, hermano, para a la postre hacerte bien, porque es quien va con nosotros mientras vamos caminando en la tierra, el que estuvo con Israel, el que estuvo con su pueblo en la antigüedad, es el que está con nosotros. Dice la palabra: miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas. Eso es lo que ha visto la familia, maravillas de Dios. No solamente nuestros hermanos, nuestro hermano Isaac, nuestra hermana Pilar, sino toda la familia, sus hijos, sus hijas, toda la familia han visto las maravillas de Dios, el cuidado de Dios, la especialidad de Dios, dice la palabra de Dios, y se deleitaron en tu gran bondad. Por eso en esta tarde estamos deleitándonos en la presencia de Dios, porque mientras nuestros hermanos van peregrinando en la tierra, Dios ha estado con ellos. Terminemos aquí, mire el libro de Apocalipsis. Oigamos qué dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 17, dice la palabra, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Pero nos unimos a la acción de gracias, dice el Espíritu Santo, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eras, el que eres y que eras y que has de venir. Solamente le podemos rendir la honra, la gloria, la alabanza al Señor, porque Él es el quien va con nosotros en esta peregrinación que llevamos. Él es quien nos ayuda, Él es quien nos da fuerzas, Él es quien nos da lo que nosotros anhelamos mientras vamos caminando, mientras vivamos las jornadas que nos tocan cruzar. La presencia de Dios irá con nosotros, y el Espíritu Santo dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por las palabras que leímos. Que el Señor las bendiga en nuestro corazón.